Vamos a buscar en nuestras Biblias, 2 de Timoteo, capítulo 2. Esta palabra yo le puse como título, características del obrero. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra, porque hay bastante para leer. 2 de Timoteo, capítulo 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y yo diría que el Señor les dé entendimiento en todo en esta noche, para que puedan oír esta palabra, atesorarla en el corazón y luego meditar en ella. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y otros para usos y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del labio del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Hermosa y tremenda palabra, ¿verdad? Aquí Pablo le estaba dando instrucciones a Timoteo para poder ser un obrero aprobado. Y hay 7 características que yo les quiero nombrar hoy. Un obrero necesita una doble porción de la gracia de Dios para poder seguir adelante y servir. Servir honrando el nombre del Señor, servir honrando a su presencia,
servir honrándolo en todo momento. Amén. Eso necesita el obrero, una doble porción del Espíritu Santo para que obre en él, una doble porción de la gracia de Dios, para que pueda servir acompañado y lleno de la gracia de Dios. El obrero necesita, porque es mayordomo del tesoro espiritual, necesita ser fiel a Dios, necesita ser una persona honrada, apartada para el Señor. ¿Para qué? Para poder desarrollar y guardar el tesoro espiritual que Dios puso dentro de él. El obrero es mayordomo. El obrero es mayordomo. El ministerio no es para él, sino él es para el ministerio. O sea, él tiene que dar todo, cada uno de ustedes, obreros, tienen que dar todo de sí mismo para el ministerio, no esperando nada a cambio, como lo hizo Jesús. Tiene responsabilidad de guardar ese tesoro e invertirlo en las vidas de otro. Lo que Dios te dio, los dones que Dios te entregó, los talentos, son para que bendigas a toda la comunidad y a la iglesia también. Amén. Necesita gracia para enseñar la palabra. Por eso necesita la obra del Espíritu Santo en él. ¿Por qué? Porque la palabra sin espíritu mata. Amén. El obrero es soldado. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos también evita. O sea, el obrero es un soldado y tiene que apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada. Amén. Dice Timoteo, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La gente a veces piensa que este es un trabajo fácil, que es un trabajo para perezosos, pero no es así, porque trabajamos quizás no tanto con el cuerpo, pero sí mucho con nuestro espíritu, con nuestra entrega al Señor, soportando muchas cosas, y todo eso también trae desgaste a nuestras vidas. Todo aquel que anhela o que está sirviendo, que es un obrero del Señor, tiene que esforzarse. No pensar que el trabajo es un trabajo cómodo. Vengo a la iglesia, hago algo, lo mínimo e indispensable, y me voy contento a mi casa. De eso no está hablando Pablo con Timoteo. Pablo, aún en prisiones, en persecuciones, él se ocupaba de sus hermanos, los buscaba, les enviaba cartas, estaba siempre atento a sus necesidades. Y la enseñanza que nos deja en la palabra es esa. Un obrero tiene que derramar toda su vida, entregar, sembrar su vida, como dijo una vez el pastor, para el ministerio y en el ministerio que Dios le dio. De lo contrario, no debe seguir adelante. Aquel que tiene que servir a Dios tiene que estar dispuesto a entregarle todo, absolutamente todo, sin distinción de servicio. Pablo da una descripción en cómo ser un buen soldado. El buen soldado sufre penalidades, no se enreda en los negocios de la vida. Ninguno, dice la palabra en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No les tomó por soldado el pastor, les tomó por soldados el Señor. Y el Señor espera que respondan a ese llamado y a ese servicio que Él entregó. El obrero debe tener cuidado de eso, que lo quita de los negocios de la iglesia. O sea, de todas aquellas cosas que te pueden apartar de tu responsabilidad, la responsabilidad que te entregó el Señor, que puso un día en tus manos. Esa responsabilidad tenés que cuidarla, activarla y hacerla crecer. No permitir que los negocios de la vida y las situaciones de la vida te vayan alejando cada vez más
y cada vez entregues menos de ti mismo para el servicio. Perfeccionado, vemos en magnifica a Jesucristo. Dice Hebreos 2:10, vamos a leer este versículo. Hebreos 2:10. A ver si lo encuentro, acá está. Hebreos 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Dice el 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, o sea, que no sean quejosos, que no respondan mal, sino que sean personas sujetas. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Aquí es Pablo el que está hablando. Un ejemplo, Pablo. Un apóstol, pero realmente ejemplo del Señor. Un hombre que hizo cualquier desastre, perseguía a los cristianos, pero el día que se encontró, tuvo el encuentro con Jesús, su vida cambió totalmente. Y eso es lo que muchas veces no ocurre en nuestras vidas. Cuando hay personas que vienen y van de las iglesias, significa simplemente que esas personas nunca tuvieron un encuentro con Jesús. Nunca. No saben lo que es el amor de Jesús. Por eso entran y salen, van y vienen. Pero aquel que se comprometió con el Señor para servirlo, tiene que saber y tiene que entender que tiene que entregar todo de sí mismo para seguir sirviendo al Señor. Amén. Entonces, ¿para qué dice Pablo? Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El obrero confía en su capitán. ¿Cuál es su capitán? Jesús. El obrero tiene que estar confiado en su Señor. El obrero viene a la iglesia, sirve, pero no está sirviendo a los pastores, está sirviendo al Señor. Así que todo desgano que pueda ocasionarse, que pueda haber en nuestras vidas cuando venimos a servir al Señor, no, al pastor no le va a afectar, a mí tampoco. Me causa tristeza, sí, pero tienen que rendir cuentas al Señor. Hoy escuchaba una prédica y decía el pastor que predicaba, aún de toda palabra ociosa vamos a tener que dar cuenta. Y este es el tiempo en el que el Señor está demandando mucho más de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Ya tenemos que dejar de ser respondones, como dice la palabra. Tenemos que dejar de enojarnos con el servicio. Tenemos que terminar con eso de que me voy, me doy la vuelta y me voy. Pues ándate, vete, así como diría el español. Pues vete. Esto es lo que tenemos que dejar. Tenemos que aprender a ser ejemplos. Tenemos que leer la palabra. Lean las epístolas de Pablo y van a aprender muchísimo. Lean los proverbios y también van a aprender cómo tienen que conducirse en la vida diaria, cotidiana. Amén. A pesar de todo, a pesar de las caras, a pesar de todo efecto, hay que seguir adelante. El obrero confía en su capitán, que es Jesús, y no quiere perder su recompensa. Él lucha por alcanzar esa corona de justicia que Dios tiene preparada para sus hijos fieles. El obrero es atleta, por eso 2 de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿De qué está hablando acá? De esfuerzo. Tenemos que entrenarnos para servir al Señor con esfuerzo. Amén. Pablo usa la ilustración del deporte porque dice que los romanos y los griegos ponían mucho énfasis en esto. Eran muy dados al deporte. Entonces Pablo por eso usa esta ilustración y les amonesta a que obedezcan las reglas para ganar sin perder la corona que el Señor tiene preparada. Primera de Timoteo 4, versículos 7 y 8 dice, desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y para la venidera. ¿De qué habla esto? De que a tu servicio le tenés que poner amor. Amor. Amén. De esto está hablando esta palabra. Hay que ponerle amor al servicio. Tienes que tener amor, piedad. Los atletas, dice, debían ser cuidadosos. Los atletas debían tener buen nombre entre la comunidad. ¿De qué habla esto? De tener buen testimonio en medio de la sociedad. Esto es muy importante y muchas veces lo he dicho. Vale más tu testimonio que muchas palabras. A lo mejor te cuesta hablar mucho, pero si tu testimonio es bueno delante de Dios primeramente y luego delante de la sociedad, Dios va a llenar tu boca de palabra y vas a poder ser bendición para la ciudad. Amén. Muchas veces, dice, los atletas seguían ciertas normas y si fallaban en una, aunque ganaran, les quitaban el trofeo. ¿Y esto sabés de qué nos habla? No podían entrar y salir cuando querían. No podían ir a entrenar cuando querían. Tenían que cumplir. Tenían que ser personas de palabra, personas fieles, personas verdaderas. No podían ser hipócritas, que dicen sí voy y no voy. Tenían que ser personas que su sí fuera sí y su no fuera no. De lo contrario les quitaban el trofeo. La lucha del siervo de Dios debe ser hecha para honra y gloria de Dios, no para tener fama entre el hombre. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a leer el versículo 6 y 7 de 2 de Timoteo nuevamente, capítulo 2. Versículos 6 y 7 que dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dios derrama gracias sobre tu vida, Dios derrama bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar. Podemos dar testimonio siempre de lo que el Señor está haciendo. Pero tienes que ser una persona responsable. Tienes que ser una persona íntegra. Amén. Persona íntegra. Dice, para poder participar de los frutos, primero debemos trabajar. Si querés participar de las bendiciones del Señor, tenés que esforzarte en la obra de Dios. Esta es la tarea de todos los obreros. Delante de Dios somos todos iguales. No hay predilectos para Dios. Para Él somos todos iguales. No hay profesionales para Dios. Somos todos iguales. Lo que Dios mira es el corazón. No es lo externo de la persona. Puede ser muy bonito, muy bonita, cantar muy bien, tocar muy bien, evangelizar muy bien, pero si tu corazón no le agrada al Señor, no tenés nada. Entonces, tenés que ser un obrero que trabaje y que realmente se gane la bendición del Señor. El obrero debe trabajar. Proverbios 24, 30 al 34. ¿Dónde estoy? Se me perdió. Proverbios 24. ...30 al 34. A ver, dice... Pasé junto al campo del hombre perezoso... ...y junto a la viña del hombre falto de entendimiento... ...y he aquí que por toda ella... habían crecido los espinos... ...ortigas habían ya cubierto su faz... ...y su cerca de piedra estaba ya destruida... Miré
y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Hoy podemos disfrutar de la bendición de Dios, pero ¿saben una cosa? Dios es Dios. Él es soberano, como recién cantábamos. Y así como Dios te envía las bendiciones, también es dueño de quitártelas. Si eres perezoso para la obra del Señor, pues vas a tener problemas, lo dice la palabra del Señor. Léanlo nuevamente luego en su casa el proverbio. Un poco de sueño, cabeceando, y no, hoy no voy porque estoy muy cansada, me duele la pierna, me duele el ojo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano para dormir otro poco. Así como caminante vendrá tu necesidad y tu pobreza, tu miseria como hombre armado. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que dedicar menos tiempo a la pavada, a la distracción y llenarnos de la palabra de Dios, porque es lo único que nos va a guiar por buen camino. El Señor no retarda su venida, sino que Él está esperando que muchos procedan al arrepentimiento, aún muchos que están dentro de su casa, que tienen a Dios, que lo glorifican a Dios, alaban a Dios, creen en Dios, dicen creer en Dios, le cantan, lo alaban, vienen, traen diezmos, ofrendas, todo bárbaro, pero su corazón está lejos de Él. Y este es el tiempo donde Dios está demandando corazones rendidos de todos, humillados. No somos nada, hermanos. Reconozcamos que no somos nada, que estamos en esta vida por misericordia de Dios y que lo que tenemos y que cada día el Señor nos da es por su amor y por su misericordia, porque Él te ama, te amó con amor eterno y te seguirá amando, pero Él busca ahora, demanda respuesta de parte de sus hijos. El obrero debe ser aprobado, no de vergüenza. Debe estudiar la palabra y aplicarla a su propia vida, meditar en la palabra, no malgastar su tiempo. Se opone a la falsa doctrina. Para saber cuál es la falsa doctrina, tenés que estar bien al tanto de cuál es la doctrina. Amén. Y para eso te hace falta meditar en la palabra de Dios. Se opone a la falsa doctrina. Martín Lutero dijo, el estudio, la oración y los sufrimientos hacen a un obrero. El estudio, la oración y los sufrimientos hacen a un obrero. Para ser aprobado hay que estudiar la palabra. No es para conseguir un título. No es para que te nombren pastor, apóstol, profeta. No, es para que vos entiendas y conozcas cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para toda tu familia. El obrero debe entender que es un utensilio. Segunda de Timoteo capítulo 2. 2, 19 al 22 vamos a leer. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Tenemos que entender que somos, ¿qué? Un utensilio en las manos del Señor. Somos una vasija que cuando al alfarero le place y ve que hay algo mal en nuestra vida, Él tiene total autoridad para rompernos y hacernos de nuevo. Porque tenemos que ser barro en sus manos y permitir que el Señor trabaje cada día en nuestra vida. Cada día. Hermano,
Un simple consejo: deja de ir y venir, deja de encapricharte, deja de plantar lo que Dios te dio, porque te lo dio Dios. No te lo dio el pastor, no te lo dio la pastora, no te lo dio ningún líder. Lo que vos hoy estás acariciando y gustando en tu ministerio, en tu servicio, te lo dio Dios. Entonces tenés que honrarlo, tenés que valorarlo, tenés que pensar de dónde te sacó Cristo, de dónde te rescató. ¿De dónde te rescató? Y hoy tenés el privilegio de servirle a Él. No servís a cualquiera, servís a un Dios grande y poderoso. Amén. Como somos utensilios, tenemos que apartarnos para Dios. Hay que limpiarse. Hay utensilios de honra y otros de deshonra. El obrero es siervo. Siervo. ¿Saben lo que es siervo? El siervo está para servir, no para ordenar o mandar. El siervo dice, sí, Señor. No cuestiona, no discute. Sí, Señor. Lo mandan a hacer lo que sea, sí, Señor. Pablo quedó ciego cuando tuvo el encuentro con Jesús. Y cuando al Señor le plació, le devolvió la vista. Pero fue un hombre cambiado totalmente. No esperes a que Dios tenga que tener un encuentro con vos así, semejante. Hoy estamos ya en sus manos, somos esas vasijas de barro que Él quiere seguir trabajando y seguir perfeccionando. Tenemos que entregarnos por completo a Él, tenemos que limpiarnos. Debemos estar dispuestos a servir, no a ser servidos, a servir. Yo vengo a la casa del Señor y si veo que hay alguna necesidad, tomo la voluntad, arranco y comienzo a hacerlo yo. No espero a que me sirvan. Vine a la casa del Señor para servir, porque simplemente sos un siervo, una sierva. No sos otra cosa. Sos un hijo de Dios. Sos un hijo del Dios tremendo que tenemos, poderoso, y Él derramó dones sobre tu vida y te ama y te cubre y te bendice, pero eres siervo. No eres el que manda, no sos el que dirige las vidas. No sos el que cambia las voluntades. No vas a poder nunca cambiar a nadie con tus fuerzas, ni con tus protestas, ni con tus idas ni venidas. Dios se puede proveer de obreros cuando Él quiera, pero también te puede hacer pedazos cuando Él quiera, porque Él es Dios. Tenemos que aprender el temor del Señor. ¿Saben? Se ha perdido el temor de Dios. Yo cada día tengo más temor de Dios. Y cada día son más fuertes las palabras que leo y las palabras que escucho. En vez de perder tiempo en pavadas, me pongo a escuchar predicaciones fuertes, no las que te prometen, en 3 días va a hacer algo el Señor, ponete contento, tu casa se va a llenar de luz, de plata, de todo. No, hermanos, son tiempos finales. Tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en este tiempo, porque de lo contrario nos vamos a ir al infierno. Amén. Nadie tiene la salvación comprada. Debes estar dispuesto a servir y no a ser servido. A corregir con amor, no con fuerzas. Corregir con amor, no con fuerzas, no con indiferencia, no de la manera que estás acostumbrado a hacerlo. De esa forma estropeas todas las cosas. El obrero es esclavo de Cristo. Voluntariamente. Él no nos obligó. Pero ¿qué pasa? Él es nuestro Señor. Y cuando uno dice, es mi Señor, yo soy su esclavo. Pero ¿qué pasó? Dios nos sacó de la vida que teníamos, de la vida de idolatría, donde estábamos cautivos, donde éramos esclavos. Y éramos esclavos a lo mejor de llevar una velita y de caminar un montón de kilómetros. Éramos más esclavos en ese momento. Y Dios nos sacó de todo eso, nos liberó. Y nos trajo a libertad, a palabra de vida. Y hoy nosotros nos tomamos el atrevimiento de decir, no me gusta, doy media vuelta y vengo cuando se me da la gana. Hermanos, cambien. Los que están haciendo bien las cosas, gloria a Dios, pero cambien. Cambien porque Dios no es tonto. Ustedes pueden engañar al pastor, a la pastora, pero a Dios no.
Él está en todo lugar, en todo momento. Él no tiene horarios, no duerme, Él no descansa. Él ve y pesa tu corazón y ve tus sentimientos, aún tus pensamientos. Y aún por nuestros pensamientos vamos a tener que darle cuenta a Dios. Él no está lejos de nadie, Él está cerca de todos. Por eso es tiempo de que podamos meditar un poco más en la palabra, hermanos. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién estás obedeciendo en este tiempo? O simplemente porque no te gusta algo, te vas, te alejás un poco y empezás a servir al pecado. Total, no se nota. Después voy a la iglesia, me pongo bien plantadita, bien plantadito, y nadie se da cuenta, pero Dios estuvo en todo lugar y en todo momento al lado tuyo. Para ser un obrero aprobado debemos ser personas totalmente sometidas al Señor. Amén. Dice la palabra en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para que puedas transitar esta vida en victoria, para que puedas reprender toda obra del enemigo, para que puedas cubrir tu hogar, tus hijos, con la sangre de Cristo, vas a tener que ser una persona digna delante de Dios. Una persona que cada día muere a sí mismo, que cada día reconoce que no es nada, que si Dios deja de tener misericordia para con su vida, se termina todo. Saben, hermanos, yo me he puesto a pensar, ¿qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiese rescatado? ¿Qué sería de nosotros? Hoy vemos en los vecinos desastres en los hogares, las familias, los chicos, en los vicios. ¿Querés que tus hijos sean así? ¿Querés que tus hijos se pierdan en la mundanalidad? Porque a vos te plació enojarte, encapricharte. ¿Querés que todo lo que estás planificando para tu futuro se te venga abajo? Entonces, deja de honrar a Dios, seguí en tu posición de capricho quizás, de protestón, como decía la palabra. Hay que meditar, hermanos. No solo los que somos mayores meditamos. Claro, a medida que pasan los años, nos vamos limpiando cada vez más de todo lo que el mundo nos puede salpicar. Porque nadie conoce el día ni la hora. Nadie. Te puedes ir a los 20, te puedes ir a los 30 o a los 100. Depende del Señor. ¿Estamos preparados? En vez de estar peleándonos como perros y gatos, ¿estamos preparados por si el Señor viene esta noche? ¿O nos quedamos? Saben, tenemos mucho para pensar. ¿En qué nos podría suceder si nos apartamos o si seguimos jugando al Evangelio? Hay proyectos en esta casa. Hay proyectos. Hay desafíos que el pastor, que Cristina presentó, por supuesto autorizada por el pastor. Hay proyectos, tenemos que estar preparados. El que quiere ser un utensilio de honra, prepárese. El que quiera seguir siendo un utensilio para deshonra, siga como está. Pero el llamado es a que cada día podamos vencer la carnalidad, que cada día podamos vencer la debilidad, la pereza. Hay un proverbio que habla de la hormiga. Veamos ese proverbio. Leamos los proverbios. Hay un proverbio que dice que nos fijemos en cómo trabaja la hormiga. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén.